autoridad usuaria atolo yo yeyu ya kan ya hukka pis o tokka ya apo y muy buena anaru kayani hohia turu to humai apo y ha hot anaru pura ya hia seut pa shpia wayu o unaka wakuerwa cha hepira anusa hotuma hepira monaka ya hatuna kana ragra yu ka gomoi erho antes de wine chiki wo gomoi suru hetuma erwa hemei wayu sposhu amonas ya sabia hepira monaka ya al fuego. El fuego para muchos territorios indígenas es el abuelo, es lo sagrado, ¿sí? Alrededor del fuego representa el sol que nos da calor todos los días. Sin el sol no existiríamos tampoco. ¿Por qué hombre-mujer intercalado, no? Porque así es la naturaleza y el universo, ¿cierto? Estamos en dualidad, hombre-mujer. Cada uno de nosotros vamos a pensar en nuestra familia, en nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, todas esas personas que dejamos allá en la casa, que nos están esperando, que vamos a, que regresemos. Cada uno desde su corazón va a decir y pensar lo que quiera, es decir, agradecer y pensar en el bienestar de cada uno de sus familiares. Nosotros nos encontramos en estos días en Jepirra, nombre ancestral dado por los wayú a lo que hoy la nación colombiana conoce como el Cabo de la Vela, trabajando, hablando, dialogando, conversando y haciendo planes sobre educación propia. El contacto en la cocina, ¿sí? Al lado del fogón, con la mamá, donde la mamá le empieza a hablar, es allí donde el niño empieza a aprender. Esa es la educación propia. Donde el niño acompaña al papá a cuidar los chivos, esa es la educación propia. Entonces, ¿qué pasos tenemos que dar para realmente enfocarnos y orientar lo que queremos como pueblo wayú en nuestra educación? Hay una importancia enorme, teniendo en cuenta que la educación es un eje transversal en todo el proceso organizativo y el proceso social del pueblo wayú. Hay que recordar que el pueblo wayú es de pensamiento colectivo. Hemos aprendido, milenariamente lo hemos hecho, y es que no solamente pensamos en el yo y en el ahora, sino que pensamos en el nosotros, en el futuro y sobre todo en el territorio. Qué bonito que cumpliéramos el sueño, que la enseñanza de los profesores que están frente de la educación en el momento enseñaran en sí lo que es propio de nosotros los wayú. Que rescatemos lo nuestro, que nos pongamos de acuerdo, que concienticemos nuestros hijos, que nuestros hijos crezcan con esa idea de que son wayú, que no sigan las costumbres. Puede ser que se pongan las vestimentas de los arijuna, pero que nunca dejen lo de ellos, que lo sigan adelante con lo de ellos. Y nosotros, las abuelas, los mayores, las autoridades tradicionales, que también nos pongamos en la tarea de hacer reuniones, de hablar una a la otra, concientizarnos nosotros primero, luego la comunidad. Aquí nos encontramos en un taller de educación propia. La educación propia para mí es muy importante. Es una herramienta porque ha sido un recordar de nuestra cultura, de nuestros ancestros.
estoy muy contenta porque no solamente en mí, sino en los niños y en todas las personas de mi comunidad, porque lo llevo para compartirlo, no lo llevo para guardarlo, no, sino para compartirlo. La idea es compartirlo en la escuela y en la comunidad. Antes ñamun tapa ka yororo asha hawa ana arero ana puchi nainte horo akira hawaka kira educación kira hawaka tapa ka shia terra ka te mai makasa no ka derri no ya te ki no ana ka hosha tapa asha hawa ana ya te ho te hiyo kira ni waitore kira te asha hawa puchi ka wayuna wanik waya kana wayu waya tarata ka dai mauro ani kodai hona toma hoya ya nasha heri hosnainte nasakirinda ekai. Entonces, cuando nosotros los cancuamos tenemos este tipo de armonización, colocamos las mejores frutas de nuestras cosechas o los mejores productos de nuestras siembras y luego esos productos que hacen parte de este proceso son regalados a las personas que nosotros más queremos y más estimamos. Entonces, por eso estas frutas, como la organización indígena de la Guajira Yanama los ama tanto, en cabeza de nuestra señor Remedio Fajardo, la mayora, ella les va a ofrendar hoy esas frutas a ustedes. El fruto de nuestro trabajo compartido con todos ustedes y que sigamos en unidad compartiendo lo que la tierra nos regala.